Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Síguete glorificando, Señor, en tu palabra. Trae entendimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, por sus dificultades, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, cada uno de nosotros, conforme a tus propósitos, Señor. Te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, Maestro, capacítanos y enséñanos para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en la enseñanza novena sobre este tema tan importante del hombre de pecado, del anticristo, y que tiene que ver, por supuesto, con la bestia, el cuerno pequeño, en fin, diferentes enseñanzas. Todo eso está conectado porque la Biblia es un orden precioso y perfecto. Somos nosotros los hombres los que hemos sacado doctrinas diferentes y en tiempos diferentes, y nos hemos llevado las cosas para fuera de los tiempos de Dios, fuera de contexto. Pero bueno, seguimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y leemos: en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Síguete glorificando, Señor, con entendimiento en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Es muy importante, hermanos, que estemos haciendo este estudio, porque usted y yo estamos permitiendo que la Biblia se interprete. O sea, ya la teología respecto a la escatología, ya eso nosotros lo tenemos claro, todo lo que nos han enseñado a través de los años. Entonces, muy claro que el anticristo viene, muy claro que el hombre de pecado viene, que el cuerno de pecado viene, todo es para el futuro, que la gran tribulación, todo es para el futuro. Todo lo que dijo Cristo que era presente, todo lo que declararon los apóstoles, todo lo que profetizaron los profetas en el primer testamento que se cumplía en Cristo, todo eso, muchas de esas cosas se fueron para el futuro. Entonces, ¿qué propósito hay de seguir estudiando lo mismo? Yo, por ejemplo, no le pierdo tiempo a eso. Para nosotros, en este estudio, ese cuento de amén pastor, amén a todo lo que diga, no. Vamos a ver lo que dice la Biblia, y en eso estamos. Porque si queremos que la Biblia siga enmudecida, como hasta ahora, donde no se pueden tocar las 70 semanas de Daniel porque eso lo llevaron para el futuro, pero la Biblia contradice todo eso, que eso lo vamos a ver. Usted va a ver cómo la Biblia contradice cantidad de cosas que nos han enseñado como ciertas. Por eso es que todo lo profético se cumplió en cientos de años, o en 1000 años, 1000 y pico de años, todo se cumplió perfectamente. Pero ya van 2000 años en donde no se cumple nada, un silencio absoluto de Dios, tremendo. O sea, como que Dios no tiene que ver nada con nosotros ni con esto. Obvio, hermanos, es obvio, porque nos han torcido la palabra. Cada profecía, usted mírale los años a cada profecía y verá que todo se cumplió. Y nunca, ya llevamos en el siglo XXI y nada, usted no ve nada de Dios por ningún lado. Que la iglesia del Señor, nosotros viviendo de acuerdo a la palabra, ok. Pues estamos haciendo un seguimiento a la palabra, eso es todo. Pero estos cumplimientos proféticos no existe ninguno. Entonces, si queremos que la Biblia siga ciega, estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos congregando por gusto. Y que Jesús, Pablo, Pedro y los diferentes apóstoles y profetas, hermano, sean contrariados. Si eso es así, apaguemos y vámonos. Qué gran cosa es seguir con lo mismo, si no se ha cumplido nada, si todo ha sido una mentira tras otra.
Entonces, esta enseñanza no es acerca de redundar en lo mismo, no, esto es diferente, esto es, vamos a revisar todo lo que nos han enseñado, eso es lo que estamos haciendo, revisar, pasar por el filtro de Dios, por los rayos X de la palabra, todo lo que nos han enseñado, a ver si es cierto o no. Hasta ahora lo que he encontrado, todo contradice la Biblia, pero vamos a ver si todo sigue así. Entonces, no se trata de redundar en el mismo dispensacionalismo futurista, todos lo llevan para el futuro, en pro de una mentira. Entonces, muy importante, según la Biblia, la vida, muerte, resurrección, ascensión de Cristo en poder, el derramamiento del Espíritu y el juicio del Señor sobre Jerusalén son todo parte del ministerio de Jesucristo. Todo eso era lo que Él venía a cumplir y establecer una nueva creación. Por eso dice 2 Corintios 5:7, nueva creación. El Señor dice en Apocalipsis 21, Padre, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todo es nuevo, todo es nuevo. Nuevo reino, nueva nación, nuevo sacerdocio, todo es nuevo. Todo. Y la gente no se pregunta, los creyentes no nos preguntan, pero qué raro, todo es nuevo. ¿Dónde está lo que se va a cumplir por allá de lo viejo? De lo viejo, Pablo dijo claramente en Hebreos capítulo 8, verso 13, que eso iba a pasar. Y en 6, 7 añitos después fue destruido todo eso. La vieja nación, el viejo pacto, los viejos sacrificios, el viejo templo, todo fue destruido, todo, no quedó nada. Al día de hoy no existe nada. Son los pastores los que quieren levantar eso. Hace 2000 años traen un zombie muerto, pero lo traen parado, enseñándolo en los púlpitos de que van a levantar un muerto de eso. Eso no existe. Ya van 2000 años, hermano. Uno tiene que rascarse, uno tiene que expulgarse a ver con las pulgas que me han puesto. Todo eso es mentira. 2000 años y nada, y sigue. Supuestamente en el mayo de 2018 se debía cumplir ahí ya los 70 años de la viña, 70 años de Israel, y no pasó y no se cumplió nada, ni se va a cumplir nada, porque todo eso es una mentira. Israel ya no tiene que ver nada con Dios en la Biblia, nada. Amablemente envíeme cualquier versículo para que lo analicemos por la palabra. Nada. El Señor dijo, ya no hay judío ni griego. Eso lo va a estar repitiendo siempre, porque es una realidad, ya no existe. Solo existe al día de hoy, desde el año 70 hasta el día de hoy, solo existe una cosa, la iglesia del Señor, no más. Todo lo demás son pecadores, llámelo de cualquier nación. Entonces, muy importante, todo lo que tenía que ver con Cristo tenía que ver con introducir un nuevo reino y una nueva creación. Muy importante, hermanos. Y por eso vimos 5 puntos que quiero recalcarlos aquí rápidamente, porque como es todo esto que usted está escuchando, todo eso es la gran mayoría es nuevo. Nuevo lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, es nuevo, nunca se nos ha enseñado. Entonces, muy importante que esto no es como una prédica que después sigue otra y otra. Estos son estudios, y para poder uno alinear las cosas tiene que estar pendiente. Entonces hay 5 puntos que son de suprema importancia para entender la escatología. Relacionada, ojo, al templo, al hombre de pecado, al anticristo, al cuerno pequeño, a la bestia, a Jerusalén, todo, a los tiempos posteriores, todo eso está interrelacionado, imposible separarlo. Pero ¿qué han hecho los hombres? Lo han separado. Entonces, por eso por allá se manifiesta uno, después de no sé qué, los 1200 años, después 1290 años, una cantidad de cosas, y se las asignan según su teología. Entonces, todo esto está relacionado. Que siempre existió un templo hecho de mano, pero Dios nunca moró ahí, nunca. Que fue a partir de Pentecostés que ya comenzaron a caminar, a partir de ahí, 2 naciones, 2 reinos, 2 templos, 2 sacerdocios. Y en ese templo nuevo, Él sí iba a morar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que la plenitud de la deidad estaba en Él, y Él está en nosotros, y moran el Padre y el Espíritu en la vida de nosotros. Que Pablo dijo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y en ese momento, cuando él dijo que estaba en acción, como el contexto es el templo, porque el hombre de pecado se va a sentar en el templo,
lo que han enseñado sobre las 70 semanas de Daniel es que en el último pacto de las 70 semanas, 7 años, el anticristo va a hacer un pacto con el Israel del Medio Oriente, que eso es cosa más antibíblica, eso no lo dice la Biblia. Pastor, ¿no lo dice la Biblia? No, muéstremelo, no existe. No existe, eso lo corrompieron. Y además le dieron, ya van 2000 años y nada. Entonces, que a partir de ese momento comenzaron a caminar dos templos paralelos, dos ejércitos paralelos. Entonces, muy importante, el de Dios y el que pelea con espada, y nosotros sin espada y sin ejército. Entonces, muy importante, porque a partir de Pentecostés entonces comenzaron a caminar dos reinos en operación real y en oposición en Jerusalén. Dos reinos en oposición, tremendo. Entonces, dos reyes, sacerdocios, sacrificios, dos Jerusaléns, la terrenal y la celestial, ahí caminando. Dos naciones, dos pactos, dos templos, dos profetas, dos Israel, en oposición total a muerte, porque la una buscaba que murieran la carne y viviera el espíritu, que era la celestial, y la otra querían era matar a los del espíritu, lo dice claramente Gálatas 4:21 en adelante. Y tal oposición, o sea, esos dos reinos en oposición, dos sacerdocios en oposición, dos reyes en oposición, dos naciones en oposición, pero esa oposición terminó en el año 70, muy importante, terminó, no existe más. A partir del año 70, una sola nación, un solo reino, un solo rey, un solo sumo sacerdote, un solo sacerdocio, bíblico, lo otro, lo que enseñan es antibíblico, que me lo muestren, de un sacerdocio de Israel ahora, eso no existe, a no ser que vengan a Cristo, humillados a Cristo, como cualquier otro gentil, eso no existe, eso es una perversión de la palabra del Señor. Entonces, muy importante, ya existía un hombre de pecado en el primer siglo, ya existía. Y dice que solamente lo único que había era que alguien lo detenía, pero ya existía, ahí estaba. O sea que ya lleva 2000 años en la tierra, si está vivo, como zombie, o sea, muerto, pero está vivo, está caminando, pero nadie lo conoce. Entonces, muy importante, hermanos, dos templos, porque el contexto de todo esto es templo. Templo no lo podemos sacar por nada del mundo. Y Pablo dice claramente que se iba a sentar en el templo de Dios. O sea, que hoy en día unos barbados por allá quieran construir una cosa que la llamen templo, nada que ver. Tiene que ser de Dios. Los ministros, para que sea un templo de Dios, Dios no va a hacer una cosa, un cajón que él dice que él lo aprueba, y los ministros no son de Dios, aborrecen a Cristo. Son anticristianos. Ojo, anticristo. Antipadre, porque el Señor Jesucristo dijo: el que me aborrece a mí, aborrece al Padre, el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Es muy importante, Dios mío, que entendamos estas cosas tan fáciles, o sea, que están ahí tan fácil de entenderlas, sino que es que cuando la Biblia explica es muy fácil uno entender, pero cuando vienen los hombres a corromperlo, por eso es que nada se da, nada se ha cumplido y nada se va a cumplir, hermanos. Ojalá, y yo le pido a los hermanos de Escuela Bíblica Camino de Santidad que hemos estudiado, y los otros hermanos que, aunque han estado ahí, no han estudiado, que se animen. Hemos recibido mucha palabra, 600, 700, 800 enseñanzas profundas, y ustedes son testigos. Profundas, repáselas. Dios mío, que eso no es cualquier cosa. Estudiemos. Como hijos de Dios, ese es el propósito, y ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿en qué templo se va a sentar? Porque hay una lucha entre dos reinos hasta el año 70, de ahí para acá no existe. Entonces la única forma que el enemigo se siente hoy en día en un templo es en la iglesia, que es el único templo que existe y que existirá de aquí hasta la venida de Cristo. Ojo, porque si construyen un templo, que Dios, supongamos que Dios les dé la firma, ok, construyanlo. Los sacerdotes tienen que ser de Dios. El sumo sacerdote tiene que ser de Dios. Todo conforme a la palabra de Dios. Imposible, no existe, porque ellos son talmudistas, aborrecen al Mesías que vino, están esperando un supuesto nuevo Mesías. Entonces dicen, no, entonces ahí es donde el anticristo se va a aparecer y se va a presentar como Mesías, y ellos van a creer en él, pues que ellos no son del pueblo de Dios. Ellos no, ellos son, ya no hay judío ni griego, eso es un cuento. Son pecadores como todos los demás que tienen que venir humillados a los pies de Cristo, eso es todo.
Entonces, que van a construir una cosa para que se siente quién. Ok, y entonces, supongamos que sea así, que eso es una falsa perversa. Que sea así y que se siente, ok, que se siente, que sea la iglesia, porque eso no puede ser. ¿Cómo se va a cometer la abominación desoladora en mi vida? ¿Cómo? Digan. Y al mismo tiempo en toda la iglesia que hay en el planeta Tierra, porque somos el templo de Dios. Imposible. Porque si el diablo tuviera poder, que no lo tiene, ya lo hemos demostrado. Es un derrotado, es un avergonzado, es un despojado, es un atado, es un destruido. Es un condenado. Entonces, ¿cómo va a producir una abominación desoladora en el templo de Dios que somos nosotros? ¿Cómo? Que la produce y aquel y mi esposa y los otros, ¿qué? Imposible. Todo eso es una perversión de la verdad, hermanos. Es que no encuentro otra palabra. No encuentro otra palabra más adecuada. Pervirtieron la verdad de Dios. Entonces, en ese no puede ser, porque tiene que ser templo de Dios. Y Dios es santo. Y Dios es celoso. Y todos sus atributos. Y los que ministran tienen que ser de Dios. O sea, nacidos de nuevo. Imposible. 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 Tienen que venir humillados a Cristo. Y si vienen humillados a Cristo, se conviertan en el templo del Dios vivo. Mire qué perversión, Dios mío. Ay, Señor. Todo lo relacionado con Anticristo, con el hombre de pecado, con la bestia, el cuerno pequeño, tiene que ver con el templo. Todo. 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 Porque por allá dice en Daniel 7:25 de que va a hablar cosas tremendas contra el Altísimo y que va a perseguir a los santos del Altísimo. Eso está en el Nuevo Testamento. Claro, Pablo mismo decía. Pablo mismo lo decía. Entonces, que eso lo vamos a ver. Hermano, todo está en la Biblia. Sino que eso han hecho mentirosa la palabra del Señor. Según la Biblia, este hombre inicuo no solamente se sienta en el templo de Dios, pero también produce la abominación desoladora. Entonces dígame, si el templo de Dios es la iglesia, ¿cómo va a producir una abominación desoladora en mi vida? Y a la vez en usted, y en aquel, y en los millones que hay dentro del planeta Tierra. ¡Imposible! Es que no saben por dónde meterse, no saben cómo pensar para mantener su teología pervertida. Imposible. Y si es en un templo nuevo, tiene que ser de Dios, los ministros tienen que ser de Dios, el orden tiene que ser de Dios, la palabra tiene que ser de Dios, y ellos son todo menos eso. Por eso ya no hay judío ni griego. Así los defiendan todos estos ricos y famosos. Y esto no tiene que ver nada con ningún judío, hermanos. Esto no tiene que ver nada, estoy hablando la palabra de Dios. Los judíos ni siquiera saben que nosotros estamos hablando de esto. Ellos no tienen nada que ver con esto. Ellos están en su mundo y en su religión. Son los pastores los que han pervertido, no los judíos, son los pastores los que han pervertido todo esto. Somos nosotros los culpables, nadie más. Entonces, no solamente se va a sentar en el templo de Dios, pero ¿qué sentarse? Va a coger una silla allá y se va a sentar en la silla y va a decir yo soy más grande que Dios. ¿Qué estupidez es esa, hermanos? No se refiere a eso, se refiere a que va a coger la autoridad del templo, que no va a hacer caso a Dios, que va a hacer lo que le dé la gana en ese templo, que va a engañar al que quiera en ese templo, que va a ofrecer los sacrificios que quiera en ese templo, las perversiones que quiera en ese templo, como lo hicieron en el primer testamento. A eso se refiere sentarse en el templo de Dios, no es que se va a ir a sentar. Y la abominación desoladora. Entonces, qué importante que entendamos la palabra. Qué importante, hermanos. El hombre de pecado, o el anticristo, o el que ellos lo relacionan todo, aunque todo está interrelacionado en un contexto de Jerusalén, de Israel, de una época, de unos tiempos, de un templo, de un pueblo del Dios Santo. Entonces, es él el que se sienta, el hombre de pecado, o el inicuo, y causa la abominación desoladora. Él, el inicuo, y lo dice Pablo. Entonces, si eso es así,
¿Cómo va a producir cómo va a causar una abominación desoladora en su vida o en mi vida? Imposible. Entonces, no queda sin un templo, el de Jerusalén, ya. ¿Y cuál? El que van a construir no tiene nada que ver con Dios, porque tiene que ser un templo de Dios. Ojo, no se le olvide, porque es que, hermanos, piensan de que un templo de Dios que de pronto se van a arrepentir. No tiene que ver nada con Dios, porque los ministros tienen que ser de Dios, la palabra tiene que ser la palabra de Dios, el orden tiene que ser el orden de Dios, y no existe. El que defiendan eso, usted que defiende eso, hermano o hermana, está pervirtiendo, ayudando a pervertir la verdad de Dios. Es que no hay otra palabra, no existe. Porque estamos viendo la verdad del Señor, clara. Así que cualquier futuro hombre de pecado o anticristo, Pablo los ubica hace 2000 años. ¿Y esto por qué? Lo quiero afirmar porque ya vamos a comenzar a desarrollarlo, para que veamos a ver qué puede ser o quién puede ser. Entonces, ¿dónde va a suceder? Porque claramente Pablo dice que él es en Daniel, dice Daniel que en las 70 semanas que él es el príncipe el que va a producir la abominación desoladora, y de la cual habló Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a suceder esa abominación desoladora? En la iglesia imposible, porque somos muchos. Imposible. Además, el enemigo es un derrotado. Esto no tiene que ver nada con ningún diablo. Ese anticristo que se lo han acomodado al diablo y todo eso, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la fuerza y la maldad que él puso en el Edén, y toda esa maldad que sigue operando en usted y en mí. Por eso mire tantos pastores con tantas cosas tan raras en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Es esa concupiscencia, por eso Pablo lloraba y gritaba. Y eso, que hoy en día le digo la amo ante una persona y mañana estoy con otras. Esa concupiscencia, que destruye hogares, que destruye vidas, que destruye familias, que destruye amistades. Esa concupiscencia, ese poder sí está en nosotros, y ese es de él, eso lo produjo él. Entonces, ¿dónde va a producir el hombre de pecado o el anticristo o el cuerno pequeño o la bestia, como lo llamen? ¿En dónde va a producir esa abominación desoladora? Hermano, que sea la Biblia. Vamos a que sea la Biblia enseñándonos a ver dónde es que va a ser. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿a qué lugar santo se refiere? Al templo. O sea que aquí claramente el Señor está hablando de la abominación desoladora, y en el 21 habla de una gran tribulación. Que la gran tribulación no es otra cosa que la venganza de Dios. Y le han acomodado un poder del diablo. Es que va a coger a Israel y lo va a volver nada, los van a hermano, nada que ver, es Dios el que está produciendo eso, es Dios. Dios es el que produce eso. Esa es la venganza del Señor por la abominación que cometió ese personaje. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo, hermanos? El templo. El templo, se está refiriendo al templo. Ah, no, pastor, se está refiriendo a nosotros como lugar santo. Entonces, ¿cómo se va a sentar la abominación desoladora en mí? Y en usted, y en los millones de creyentes que aman el mundo. Imposible, hermano. Saque eso. No queda sino uno. Ya definitivamente. Uno. ¿Cuál? El lugar santo. Santo, porque es de Dios, aprobado por Dios. Acuérdese que Cristo aprobó, Jesucristo aprobó ese templo, el del primer siglo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, miren, las 70 semanas, ahí está. Entonces, ahí ya queda descartada la iglesia. Para que se produzca la abominación desoladora. Entonces solamente queda en un lugar santo, según el Señor. Mire qué fácil se va cayendo esto. Y según la Biblia, si según la palabra de Dios no se puede sentar en la iglesia, imposible, porque, no, que es que viene un pastor, supongamos un pastor que tiene, por ejemplo, el pastor John Hagee, lo ven 10 millones de personas semanalmente.
Él se pervirtió, él se volvió todo pro Israel del desierto, todo en contra de Cristo. Él dice que Cristo no vino a salvar a nadie. Y dice cosas terribles contra el Señor, porque se agradó de la mano con Netanyahu y otros. Anda un pastor de la mano con los reyes de la tierra. Pero supongamos que él traiga una enseñanza como la que ha traído, que ha pervertido millones de personas, y que esa sea la apostasía, ¿ok? Y la abominación desoladora, ¿cuál es? Que se va a sentar en esos 10 millones de personas, pero además él tiene que sentar en mí, que no creo en él, que lo debo ver como un falso, como un hipócrita, como un torcido. ¿Y cómo se va a sentar en usted? O sea, producir en usted la abominación desoladora. O sea, queda descartado. Así tenga 10 millones de personas que simplemente traen una mala enseñanza, ellos quedan equivocados y después el Señor les ayudará a salir de esa equivocación. Ya, eso es todo. Eso es todo. Esa es la apostasía que está produciendo ese Señor. Sí, está apartó de la verdad, claro. Entonces, pero ¿cómo va a producir la abominación desoladora en esas 10 millones de personas? Imposible, simplemente los va a engañar, eso es todo. Pero la Biblia dice que cuando veáis en el lugar santo, lo está hablando Cristo, el creador del universo, el Dios eterno, el que te salva a ti y a mí, a nuestra familia, el que nos bendice, el que nos ha llenado de promesas, el que se hizo pecado para hacerte a ti y a mí justicia de Dios en él. Ese que lo dio todo por amor a nosotros, ese. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, en el primer siglo. En el templo, está hablando del templo. Y ahí mismo dice, para confirmarlo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Está hablando, ubicándola en Judea y en un lugar santo. Acuérdese lo que dijo el Señor claramente a la mujer samaritana: ya nunca más se adorará en Jerusalén, nunca más. Entonces ya lo desechó, o sea, por todas partes. Mientras más yo veo la Biblia, más desechado. Es que eso lo desechó, sino los pastores y hermanos que no tienen entendimiento sobre esto, porque estamos pegados y ceñidos a toda esa teología pro-futurista, pro-Israel. Hermanos, la cabeza está como un río revuelto, como una pluma en medio de un huracán, imagínense. Y la verdad Dios la dejaron a un lado. Cristo dice que los que estén en Judea huyan al monte. Está hablando de Jerusalén en el primer siglo, lo mismo que los días posteros en el primer siglo. Todo, usted va a ver que todo lo vamos a encontrar. Entonces, la pregunta es, ¿habrá otro templo de Dios, uno futuro, para que se siente el hombre de pecado? Si dicen que sí, tiene que ser templo de Dios, tiene que ser ministro de Dios, nacido de Dios. Y un ministro nacido de Dios, ¿cuándo usted se va a atrever a contrariar a Dios si usted es nacido de Dios? Entonces es imposible por donde lo mires, hermano, es un engaño tras engaño. Por eso lo llaman a él príncipe de mentira. Y mire todos estos hermanos y pastores engañados, príncipe de mentira. Yo fui uno de esos engañados. Ok, yo me cuento ahí, no nos salvamos ninguno, todos quedamos fuera. Sí, pero no más. Porque si no es de Dios el templo, no puede producir la abominación desoladora. Mire, por regla de 3. Entonces, no, que va a construir el templo para que firmen un pacto. Es que para que firmen un pacto, ¿con quién? Eso fue que pervirtieron las 70 semanas de Daniel, los pastores. Muchos de ellos están multimillonarios. Pero la iglesia totalmente engañada. Entonces, si el templo es de Dios, va a producir la abominación desoladora. Y para que sea de Dios, tiene que ser ministros de Dios, hermanos. Ministros de Dios, nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y si usted está lleno del Espíritu, lo único que va a hacer es aborrecer toda esa teología pervertida. No más. Eso es lo que estoy haciendo yo. Ya que sin templo, no hay pacto con ningún anticristo. No hay pacto. Entonces no hay templo. Entonces, ¿dónde queda el anticristo, hermanos? Por amor de Dios, que me escriban y me lo ubiquen. ¿Dónde está? Para yo corregir, hermanos, si que estoy en un error. ¿Dónde está? No hay pacto si no hay templo. Y el templo tiene que ser de Dios para que sea una abominación y que se cumpla la palabra de Cristo. O si no, simplemente se cumplen las mentiras de los pastores. Millones que enseñan eso.
Entonces, la pregunta es, ¿a qué Cristo se está oponiendo el anticristo para que sea anticristo, opuesto a Cristo, en oposición a Cristo, contrario a Cristo? Entonces, ¿con quién está firmando para ser anticristo? ¿Con quién? ¿A firmar un pacto con Israel de hoy, o de mañana, o en futuro? ¿Se está oponiendo a Cristo? Nunca. Es simplemente un perdedor más. Mire por donde lo mire, hermanos, que esto es para... Si no hay otro templo hecho de manos que sea aprobado por Dios, con ministros de Dios, con la palabra de Dios, nacidos de nuevo, la teología de esta gente y la escatología, hermano, se fue al piso, se fue al piso. Es que se fue al piso. Ya, está perdida. Se fue al piso. No la encuentro por ningún lado. Que tiene que ser ministro de Dios, para que sea templo de Dios y para que abomine contra el templo de Dios. Una abominación desolada que cause la desolación. Entonces, muy importante, hermanos, porque del templo también, del templo depende el pacto del anticristo con un supuesto Israel. Y él tiene que ser contrario a Cristo. Pero ¿qué contrario a Cristo es? Es que dos personas borrachas hagan un pacto. Los dos son anticristos. Entonces no están haciendo nada anticristo, simplemente están en lo suyo. Dos personas fuera de Dios. Porque del templo también depende esa abominación terrible, depende del templo, pero del templo también dependen 7 años de gran tribulación. Entonces, ¿dónde quedan los 7 años de gran tribulación? Si no hay un templo de Dios con ministros de Dios, aprobado por Dios, y que se cumpla la palabra de Cristo que diga que van a producir en ese templo de Dios la abominación desoladora. No existe. Entonces, ¿dónde quedan los 7 años de gran tribulación, hermanos? Yo les voy a mostrar por la palabra, pero la palabra mostrando verso por verso. Ahí sí, ahí sí. Muy importante, hermanos. Si no hay futuro templo, tampoco hay abominación desoladora, tampoco hay un pacto futuro y tampoco hay 7 años de gran tribulación. Si no lo hay, porque el templo futuro tiene que ser de Dios, lo repetiré 1000 veces. Tiene que ser de Dios, con ministros de Dios, con la palabra de Dios, aprobado por Dios. O si no, es simplemente un cuento que, mire, los mismos creyentes se engañan a sí mismos, dicen, no, es que va a ser que Israel, que de pronto para que reflexionen de que si la Biblia de ellos es el Talmud, si son enemigos de Dios completamente. Cristo lo dijo, el que a mí me aborrece, a mi Padre aborrece, el que a mí me rechaza, a mi Padre rechaza claramente. Entonces, ¿por dónde lo miro, hermanos? Son gente que Dios tenga misericordia de ellos. Como yo tengo hermanos, que Dios tenga misericordia de mi hermano, un pecador, así como todo el mundo, sin Cristo. Es muy importante. Todo es el más grande engaño. Todo. Entonces, vimos que el hombre de pecado, según Pablo, está presente en el primer siglo. Ahora miremos por encimita que dice Juan del anticristo, para que los ubiquemos. El apóstol Juan es el único que usa, ¿sabía usted eso, hermano? Que la palabra anticristo solamente existe en Juan. Juan es el único que habló, y habló en cinco veces, en 4 versículos, la palabra anticristo, pero en Apocalipsis no existe. Ay, pastor, no existe en Apocalipsis, ¿por qué dicen que porque eso es parte de lo que han pervertido de la palabra del Señor. En 1 de Juan 2:18, habéis oído que el anticristo vendrá. Primera de Juan 2, incluso ahora hay muchos anticristos. Primera de Juan 2:22, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Primera de Juan 4:3, este es el espíritu del anticristo. O sea, cuando ya se propaga, no solamente en una persona, sino se propaga, se vuelve un conjunto, un equipo. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que ha de venir y que ya, ojo con esto, hermanos, está en el mundo. Hace 2000 años, está hablando Juan, no yo. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, multitudes han salido, o sea, presente de Juan, hace 2000 años, ojo, no ahora lo que hay es nada. Los engañadores que hay, la mayoría son pastores,
Pastores. Esos son los engañadores que hay en día. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, que niegan de que Dios se haya cogido una carne, se haya humillado y haya venido a redimir la humanidad. Lo niegan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hace 2000 años. Ojo, dice que ya estaba ahí. Entonces, así que Juan menciona 5 veces del anticristo, pero no se menciona esto ni siquiera una vez en el libro de Apocalipsis, que es donde le acomodan todo esto, porque es que el libro de Apocalipsis es el libro de la gloria de Cristo, Cristo glorificado y la venganza de Dios, pero eso lo han llevado para otras cosas. Entonces Juan advirtió a estos cristianos del primer siglo de un espíritu anticristo que ya se estaba moviendo, que ya estaba engañando a muchos, ahí hace 2000 años. También menciona que el anticristo ya estaba en el mundo en los días de Juan. Mire, igual que el hombre de pecado. Ojo, porque todo eso tiene que ver con la escatología que se tenía que cumplir en los días del Señor y de ahí para arriba. ¿Hasta qué? Quedara a plenitud un solo rey, un solo reino, un solo sumo sacerdote, un solo sacerdocio, un solo templo, etcétera. Una sola nación, una sola Jerusalén, todo celestial, todo espiritual. Ojo. Y también es importante que Juan usa el término anticristo en singular y en plural, como si fueran grupos u organizaciones. Y en singular, uno es la cabeza. Por eso dice que a partir de ahí el espíritu del anticristo estaba moviéndose, porque viene el anticristo y a través de ese, entonces ese espíritu o esa mente o esa manera de pensar o ese odio contra Dios se propaga. Eso es lo que significa. Entonces, singular, uno que comienza a atacar todas las cosas de Dios y se forman grupos de poder, de potestad, se sientan en el templo de Dios como Dios y ahí Dios no manda. ¿Hasta qué? Entonces, uno y muchos, muy importante, muchos creen en un anticristo individual, por eso es que han llevado el anticristo para el futuro y que todavía no ha aparecido y que todavía es futuro, aunque Juan y todos los que lo escucharon a él, hijitos, ya está en operación, ubican a dicho anticristo y anticristos plural en el primer siglo. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Ambos, el hombre de pecado y el anticristo, operan sin ley. O sea, no le hacen caso a la ley de Dios. Así los acusó el Señor todo el tiempo. Ojo, y Pablo también. Ninguno tiene consideración por Dios, ni por los propósitos de Dios, ni por el Hijo de Dios, ni por los ministros de Dios, ni por los planes de Dios. Nada, cero. Solo oímos en el Nuevo Testamento. Ni por las leyes de Dios, de lo cual los acusa el Señor todo el tiempo. Ojo. Quien quiera que fuera este personaje, Pablo escribió que estaba siendo refrenado en el siglo I. Muy importante, hermanos. Pablo aseguró que este personaje ya estaba presente hace 2000 años. Se sentaría en el templo de Dios. Y no una estructura futura que hombres independientes de Dios, igual que los que enseñan y propagan eso, hermanos de la iglesia, están en la misma dirección, van a llamar a eso un templo de Dios. ¿Dónde está el contexto bíblico? Tiene que ser de Dios, hermanos, por amor de Dios. No le inventemos mentiras a la Biblia, que Dios es un Dios de orden y un Dios santo. Un supuesto templo construido por simples barbados, sin genealogía, sin identidad bíblica y enemigos del Rey de Gloria. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Y hermanos defendiendo eso y pastores defendiendo eso. Qué cosa más grave. Y entonces, ¿dónde se va a sentar la abominación desoladora? ¿Dónde? Si tiene que ser en el templo de Dios. Y el Señor claramente dice que cuando veáis en el lugar santo, quiere decir que es de Dios. Levantado por Dios, con ministros de Dios, la abominación desoladora.
de que habló el profeta. Todo, mire, por toda parte están llevados. Así que para que un anticristo o un hombre de pecado se siente en un templo de Dios hoy, Dios demanda diferentes cosas. Ya lo venimos mencionando, tiene que ser de Dios, con ministros de Dios, nacidos del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios en el contexto profético e histórico de Dios. Varias cosas, ya he mencionado varias. Los ministros tienen que ser de Dios, aprobados por Dios y lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo le parece? Para que la gente siga defendiendo esa mentira. Entonces, así que son varias imposibilidades que un templo futuro de un hombre de pecado, de un anticristo, de una bestia, del cuerno pequeño, hermano, imposible. Tanto estos dos elementos, según los apóstoles, según la Biblia, estaban en operación en el primer siglo, en los días de los apóstoles. Su presencia era real, era inminente, inminente. Allá lo hemos leído, vuélvalo a leer en los versículos que le he dado. Real e inminente en el primer siglo, hermanos. Primer siglo. Pablo les dice estas tres cosas sobre la manifestación inminente en sus días. Primero, y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo, dice ahora, hace 2000 años. Segundo, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, hace 2000 años. Muy importante, solo que hay alguien que al presente de hace 2000 años lo detiene. Muy importante, hermanos. Muy importante. Lo mismo que dijo Juan. Exactamente, el uno dijo eso del hombre de pecado y el otro dijo eso del anticristo. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Y templo por dónde? O sea, por donde lo mire, hermano, es un pisotear la palabra de Dios, pisotear la verdad de Dios. Entonces, esta iniquidad y apostasía, la fe en la Torá y de Yahweh, ya estaba en operación desde la misma cúpula religiosa judía, totalmente en operación. ¿Ya? Desde la misma cúpula, todo es apostasía, pero apostasía no lo de hoy en día nada. Que un pastor esté engañando 500,000 personas o inclusive 10 millones de personas, no. Una apostasía, pero aquí habla de la apostasía, que iba a hacer aparecer ese hombre de maldad, ese anticristo, ese cuerno, lo que sea, esa bestia, y que a la par iba a aparecer Cristo a destruirlos. Muy importante, porque es que la palabra es muy profunda. Pero ¿cómo encontramos la profundidad de la palabra? Como le dijo el Señor, cavando y ahondando. Como le dijo el Señor a Ezequiel, toma una cuerda y métete al río 1000 yardas, no hasta los tobillos como casi el 100% de la iglesia. Métete después a los tobillos, ya, no, que tú te burlas del río, no, métete hasta la rodilla, ahora métete primero hasta el tobillo, después hasta la rodilla, ahora métete hasta los lomos. No, todavía tengo control. No, Dios necesita tener el control absoluto para que haya revelación. Métete al río y ya el río lo ahogó. Eso es lo que necesita. Por eso es que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto, hermano. La iglesia está llena de gente que no ha muerto, y de gente que solamente se metió con Dios hasta los tobillos y otros hasta la rodilla y se quedaron ahí. Los de los lomos son muy poquitos. Y que se sumerjan, hermano, que Dios nos ayude para que usted nos podamos sumergir. Entonces, para poder entender esto hay que sumergirse, cavar y ahondar hasta que encontremos la roca. No hasta que encontremos lo que dice aquel pastor apóstata o aquel otro, que son adorados en el mundo, que porque todo es pro Israel, pro mentira todo. Porque eso no existe, no hay ningún templo futuro, porque no puede ser de Dios. Además el Dios es Cristo. Anticristo. Entonces lo vamos a ver todo por la palabra. Tanto el Sanedrín, ojo, tanto el Sanedrín como los sumos sacerdotes, acuérdese, que cuando Pablo estaban ahí, los sumos sacerdotes, todos reunidos y sus familias, tanto el Sanedrín como los sumos sacerdotes y sus familias, así como los ancianos, escribas y fariseos, todos se habían sentado sobre la cátedra de Moisés. ¿Qué significa? Ya lo explicamos. La cátedra de Moisés tiene que ver
con que Moisés era la autoridad de Dios en la tierra. Él era la voz de Dios. El pueblo lo respetaba como si fuera Dios. El pueblo se sujetaba a él. Cuando el pueblo no se sujetaba a él, a lo que él decía, tenían problemas graves con Dios. ¿Por qué? Porque esa era la silla de Moisés o la cátedra de Moisés. Entonces, el Señor los acusa en Mateo 23 de que esa cúpula, escribas y fariseos, y acuérdense que el Sanedrín era todo fariseo. Hoy en día todo lo que es talmúdico son fariseos. Entonces, esa era la más grande. De que se habían sentado en la cátedra de Moisés. O sea, a enseñar la palabra, a torcer la palabra, y le agregaron miles de mandamientos. Y ellos dicen de que los mandamientos de ellos son los que hay que obedecer. Entonces, cuando existía el templo, todo estaba en relación con esa cátedra. Ellos eran los que mandaban en el templo. Todo lo que se hacía en el templo era dirigido por ellos. Nadie más podía decir nada porque ellos estaban sentados totalmente en el templo, sobre el templo, sobre las ordenanzas del templo, sobre los sacrificios del templo. El Señor los acusa de que en el templo le ofrecían lo torcido, lo cojo, lo ciego, lo manco, todo, que además engañaban a los judíos piadosos que venían a ofrecer al Señor. Entonces es muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermano. Muy importante, que eso está ahí como coquito para niños. Ahí lo vamos a ver. Muy importante, entonces, muy importante. Tanto el Sanedrín como los sumos sacerdotes, que ahí mencionamos 4: Juan, Simón, Alejandro, Caifás, Anás. Tanto el Sanedrín como los sumos sacerdotes y sus familias, así como los ancianos, escribas y fariseos, todos se habían sentado en la cátedra de Moisés. O sea, lo que decía Cristo para ellos no contaba. Lo que decía Pablo para ellos no contaba. Nada. Lo que decían los apóstoles era contrario a su cátedra, a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Por eso acusaron al Señor Jesucristo de que Él no obedecía la ley, y que Él ni sus discípulos guardaban la ley, que cuando iba a tomar algo no se lavaban las manos, toda la cantidad, todos sentados, y por eso lo mataron, porque no se sometió a las leyes de ellos, sentados totalmente, hermanos, no en una silla, en la autoridad sobre el templo. Muy importante. Todos se habían sentado en la cátedra de Moisés, o la silla de Moisés, o la voz de Dios, porque se sentaron para hacerla. Dice que se sentaron en el templo de Dios como Dios. O sea, todo lo que dictaban se tenía que cumplir porque venía de Dios. Muy importante, hermanos, como Dios. O sea, en las cátedras de Moisés, en la silla de Moisés, la autoridad de Dios como Dios, y regían el templo como si fueran Dios. Y eso usted lo sabe, porque usted ha escuchado muchos versículos sobre eso, sino que no habíamos entendido nada. Muy importante. Hoy yo le pido a los hermanos que no se metan solamente con religión, hermanos. Hay muchas enseñanzas que se han traído en la iglesia, muchas preciosas y profundas. Y usted lo sabe. Estúdielas, repáselas, escriba. Exageradas. Pero la gente anda con comezón de oír por aquí y por allá. Tremendo. Todos se habían sentado en la cátedra de Moisés, o la silla de Moisés, o la autoridad de Dios, y regían el templo de Dios como si fuera Dios. Al punto que decían a quién moría. Ellos decidían quién moría y quién no moría. Como lo hicieron con las cartas contra los apóstoles. Acuérdese que Pablo iba al Sanedrín y allá le entregaban cartas. Aprobado. ¿Quién vas a ir a buscar? Dale, aprobado. Ojo, ya se lo voy a leer.
aprobado, silla de Moisés, sentado sobre la autoridad de Dios como Dios sobre el templo de Dios. Ojo, muéstreme eso hoy o en un futuro. Pastores que se enseñorean de las ovejas, yo conozco. Yo mismo estuve bajo eso, enseñoreados sobre las ovejas, capataces. Pero eso no es nada, eso es una bobada. Le darán cuenta a Dios. Es una perversión, porque el apóstol dijo que no se enseñoreen de las ovejas. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que no se enseñoreen de las ovejas. Entonces, al punto que ese anticristo, ese hombre de pecado, ese cuerno pequeño, que se sentó sobre, habló cosas graves contra el Altísimo. Le decían que él era el diablo Belcebú. Ay, qué bueno que la mente comience a relacionar. Cosas terribles. En el Talmud dicen que él era hijo de una prostituta hasta el día de hoy. Pero ellos pensaban lo mismo, que era hijo de un romano, una mujer, María, con un romano que habían tenido a Jesús en fornicación, que ella era una prostituta, en fin. Ojo, ojo, al punto que decidían quién moría y quién no moría, como lo hicieron con las cartas contra los apóstoles y los seguidores de Cristo. Mire, hermano, ya para cerrar, el testimonio de Pablo contra esa cúpula de poder, cuando eso era el trabajador de ellos. Él era uno de los asesinos. Él era uno de los que tenía las armas para ir a traerlos y el poder. Entonces mira el testimonio de Pablo contra esa cúpula de anticristos, porque todos se fueron contra Cristo. Ojo, ojo. Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén. Lo cual también, le hace para anteriormente en la casa, lo cual también hice en Jerusalén. Mire, ojo, contexto, Jerusalén, contexto, primer siglo, contexto, días postreros, contexto, templo, contexto, Sanedrín, cúpula, contexto, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Acuérdese de lo que dice de que se irá contra los santos en el cuerno pequeño en Daniel 7:25. Contra los santos. Encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, sentados sobre la cátedra de Moisés, sobre la orden de Dios como Dios. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, yo di mi voto. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios amado, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por aquello, Señor, te pido, Señor, que tu palabra no siga presa, Señor. Señor, que ya que nos estás dando esto tan profundo, tan maravilloso, tú explicándolo todo, yo solamente estoy leyendo, Señor. Todo tan claro como para niños. Señor, glorifícate en aquellos que quieren, Señor, en los que no quieren, que sigan sin entendimiento, Dios mío. Glorifícate en aquellos que quieren glorificarte, que saben que tú los llamaste para que te conozcan, no para que se queden enredados en una religión, Señor, en un legalismo, Señor, sino que crezcamos en tu conocimiento. Glorifícate, Señor, porque tu palabra, Señor, toda, tú nos llamas a conocerla. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos y por los esforzados que estudian tu palabra, Señor, y por aquellos que no entienden, Señor, o no entendemos. Ábrenos el entendimiento para poder ver con tus ojos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Gloria a Dios.